Muy buenos días, estimados amigos, amigas. El Congreso de la República modificó el Código Civil ayer por la tarde y eleva de 14 a 18 años la edad mínima en las mujeres para poder contraer matrimonio. Varias dudas salieron a flote a raíz de esta nueva modificación al Código Civil que vamos a tratar de aclarar esta mañana con nuestras invitadas. Son ellas la senadora ecuatoriana Marisol Peñafiel, a quien damos la más cordial bienvenida, y también a Carmen López de Cáceres, que ya es coordinadora de Convergencia Cívico-Política de Mujeres. Ambas bienvenidas. Han estado ustedes muy activas en el seguimiento de esta modificación al Código Civil. Y la principal duda, aunque para algunos podría resultar una pregunta obvia y hasta necia, es, bueno, ¿por qué se eleva la edad de 14 a 18 años? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuál es el problema que se trata de resolver? Empecemos con la senadora. Muchísimas gracias, un placer estar en un país hermano. ¿Por qué elevar la edad del matrimonio a los 18 años? Porque antes de los 18 años significa una violación a los derechos humanos de nuestras niñas. Las niñas no están en esa edad antes de los 14, 12, en mi país era 12, la edad autorizada para contraer matrimonio con el consentimiento de los padres. Y digo, antes de esa edad, una niña no puede resolver los problemas de la construcción de una familia. Eso significaba que la decisión no toma una niña, porque el matrimonio es consentimiento libre, consentimiento voluntario. En el caso de las niñas, quien decide son los adultos, son sus padres. Quien decide es muchas de las veces quien agrede en su integridad física, psicológica y sexual, porque muchos de ellos también tiene otro resultado que son embarazos adolescentes. Por lo tanto, ¿para qué elevar? Para garantizar la vida de las niñas, para no interrumpir su desarrollo evolutivo de lo que una niña debe vivir. Una niña criando una niña no es lo que aspiramos para garantizar una vida con dignidad. Ahora bien, en esto de tratar de evitar, porque una niña no estaría preparada, hay factores tanto biológicos como de madurez psicológica, como decía la senadora, que permite o no el poder estructurar una familia y desarrollar ese rol. Pero estamos partiendo de una premisa fundamental, y es que todas nuestras niñas acá en Guatemala tienen niñez. Sabemos de antemano que ese es uno de los principales problemas en nuestro país. No tienen niñez. Es decir, desde que nacen tienen que dedicarse a las tareas del hogar a edades muy tempranas. Tienen que estar ya ayudando en la cocina, ayudando a cuidar los hermanos, ayudando a cuidar la siembra. Entonces, ¿no sería que primero tendríamos que entrar a resolver ese problema? Y quiero decir, yo voy a ser hoy de abogado del diablo, porque ayer estuve dando mucho seguimiento a los comentarios que surgieron inmediatamente después de la aprobación de esta modificación. Y uno de los comentarios era precisamente eso. ¿No será que estamos tratando únicamente de poner un bache a un problema mucho más profundo que tiene que ver con la pobreza y algunos factores culturales, Carmencita? Bueno, yo creo que eso mismo, y bueno, buenos días, eso mismo, que incidir en esos cambios culturales. La ley tiene efectos pedagógicos. Cuando el Estado de Guatemala reconoce que tiene una responsabilidad en proteger a la niñez, ¿verdad? La Convención de la Niñez establece que hasta los 18 años aún son niñas, y entonces estamos casando niñas. En cambio, no le damos el derecho a elegir y ser electas, ¿verdad? Eso está limitado. Consideramos que es un elemento que va a contribuir, no va a resolverlo, ¿verdad? Pero sí, como bien decía la senadora, el matrimonio es una decisión libre, ¿verdad?, de un hombre y una mujer para constituir una de las formas de familia que reconoce nuestra legislación, ¿verdad? Pero a contribuir cuando uno piensa, bueno, está bien, hay que ir formando, hay que ir educando, pero eso sucede cuando hay Estado. Pero cuando el Estado está ausente de la mayor parte del territorio nacional, solamente la aprobación de la ley en sí misma, sin una institucionalidad capaz de hacer ese proceso formativo, ¿cuál podría ser el impacto entonces que podríamos esperar? Yo lo que veo es que es un principio, es un inicio, ¿verdad?, de ese reconocimiento de la responsabilidad de crear una familia. No es fácil,
que tenemos otras obligaciones. Y es un mensaje que estamos mandando a la sociedad. A mí me parece muy bien que el Estado, por lo menos formalmente, reconozca ya esa importancia. Y ya más tarde siempre hemos estado en esas luchas, que en las escuelas se enseñe derechos sexuales y reproductivos, derechos civiles, derechos económicos, pero principalmente derecho de familia, ¿verdad? Esas obligaciones, los derechos de la niñez. Entonces, tenemos que seguir en esa lucha, pero hay que empezar. Si el Estado también, en el organismo legislativo, ignora, y porque todo está anárquico, seguimos sin trabajar, sin actuar, entonces nunca vamos a iniciar. Este es un inicio, un mensaje que que menos de 18 años no estamos preparadas, las mujeres ni los hombres, ¿verdad? No están preparados para formar una familia. Aquí también entran a jugar los factores culturales que conversábamos ahora antes de entrar al set. Factores culturales que tienen que ver tanto a nivel del contexto internacional y una cuestión como de modas, de cuestiones que dominan, ¿verdad? En términos de valores, y también de factores culturales nacionales. En términos de la cultura, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes, la tatarabuela de mis hijos pues tuvo su primer embarazo a los 14 años, la bisabuela a los 15, mi abuela a los 17, y ahí empezaron a conformar sus familias. Fueron mujeres que nunca se quejaron de su situación, que lo vieron como algo normal porque era lo que miraban todo el tiempo, que nunca se quejaron de que nunca se les había dejado desarrollarse en la vida porque no habían tenido más oportunidades que el hecho de constituirse en madres de familia y en esposas. Hay factores culturales todavía acá en Guatemala, especialmente en las comunidades indígenas, en donde eso no está visto como algo negativo o como que se les coarta su derecho a desarrollarse en la vida, porque el primer requisito para poder desarrollarse en la vida y progresar es tener oportunidades. Y muchas niñas, vuelvo a ese tema, en el campo, en las áreas rurales, no tienen más oportunidad, no ven otra cosa más que procreación por todos lados y el cuidar la milpa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo creo que aquí hay unos temas que son estructurales. Cuando tú hablabas de un tema institucional, por supuesto que hay que romper esas estructuras de colonialismo, esas estructuras de patriarcado, esas estructuras de una cultura machista. La identidad con los pueblos, la identidad cultural de nuestros pueblos, esas no la vamos a cambiar. Lo que sí tenemos que cambiar son todos esos parámetros que hacen que la sociedad reproduzca esos patrones. Es decir, las niñas desde que nacemos somos rechazadas, porque cuando un padre pregunta con qué vino, con qué nació, y cuando le dicen varón, festeja todo el mundo, pero cuando le dicen es una niña, oh, qué pena, hay que sufrir. Entonces son esos patrones culturales, esas estructuras machistas, patriarcales, que se reproducen en la sociedad, y en Latinoamérica y Centroamérica tenemos la misma experiencia. Creo que hemos ido avanzando en cada uno de nuestros países. En el Estado ecuatoriano, la lucha organizativa de las mujeres, del movimiento de mujeres, ha hecho que estas estructuras institucionales cambien sus patrones. Todavía tenemos ciertos comportamientos, pero creo que en eso es lo fundamental. El tema de haber reformado una normativa no quiere decir que resuelve todos los problemas. Es sustancial el avance que hay y que al momento de aprobarse lo adopta, pero son estos patrones culturales los que hay que cambiar, esos patrones que reproducen las formas de violencia, porque cuando le decimos a una niña que es suficiente que ella sea buena hija, buena esposa y buena madre, cuando a los varones les asignamos otros roles que son los de protectores, los que pueden desarrollar su trabajo, los que pueden garantizar la estabilidad en un hogar, cuando todo se refiere a lo económico. Entonces consideramos que sí, eso hay que ir cambiando, pero esto es parte de ese cambio cultural, eso es de ese cambio estructural que queremos hacer frente a las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. Hay otro factor que fue mencionado ayer, el argumento de una de las diputadas, que era el número de embarazos, y prácticamente se hacía una relación directa entre el número de matrimonios que se iban a impedir, que eran alrededor de 4.000 matrimonios de menores de edad,
con el número de embarazos. Entonces decía, si vamos a evitar 4.000 matrimonios, parecía que la relación era vamos a evitar 73.000 embarazos en menores de edad. Es decir, ¿es esto así? ¿Hay algún fundamento técnico, científico que dé cuenta de que efectivamente menos matrimonios redundan en menos embarazos? Sí, bueno, siguiendo un poco la idea de la senadora con relación a esto de las relaciones desiguales de poder en el matrimonio, el que va a mandar y decidir tener relaciones sexuales va a ser el marido, ¿verdad? Ella puede, y eso también incide en un embarazo. Entonces, si una niña se casa de 14 años, tiene un primer hijo a los 15, a los 16 va a tener el segundo, a los 17 el tercero, así, entonces sí va a incidir. Sí, el tener limitantes en el matrimonio va a limitar también la procreación. ¿Pero eso es algo que uno presupone o es algo que ya se ha experimentado en otros países que ya tienen esta legislación? Si hay una relación directa entre menores matrimonios, considero que no necesitamos porque las personas que trabajan, laboran en centros de atención a embarazadas, ¿verdad? En los partos y todo, se preocupan cuando una mujer de 18 años lleva el tercer embarazo, el cuarto, ¿verdad? Y esto es aún constante, pues son más frecuente en mujeres que están casadas, porque nos convertimos en propiedad en un matrimonio. Todavía no se ha quitado que hay igualdad en el matrimonio, nuestra legislación lo dice, pero eso todavía no está en nuestro imaginario, ¿verdad? Entonces todavía todo esto, pero el mensaje de que a los 18 años una niña puede tomar la decisión libre y previo no le pueden imponer. Todavía a los 18 años sabemos que no estamos con la suficiente madurez para decidir, pero tenemos que poner un tope, ¿verdad? No Antes de pasar al tema del matrimonio como tal, que es básicamente un asunto civil, un asunto de legislación, en el tema de los embarazos de menores también vale la pena considerar que la pobreza justamente provoca mucha promiscuidad. Van de la mano, pobreza y promiscuidad, por muchísimos factores, pero uno de ellos es porque regularmente las personas pobres son familias que viven en un espacio muy reducido y generalmente no son familias nucleares, sino son familias ampliadas. Y esto también facilita el hecho de que las muchachas pues se embaracen a edades tempranas y muchas veces haya incesto dentro de las familias y ellas no sepan distinguir en que eso no es normal. Esto es otro de los elementos que habría que considerar, el hecho, insisto nuevamente, la pobreza, la educación y que con base a esa educación ellas puedan distinguir lo que está bien de lo que no está bien y no es normal ni aceptado. Sí, por eso la apuesta en nuestros parlamentos y en las legislaturas provocar de que la edad sea los 18 años. Yo les decía el día de ayer, no sé cuál sea la edad ideal para casarse, porque muchos aún teniendo un matrimonio que entre comillas se dice sólido, viven violencia, viven abuso, viven imposición de derechos, ¿no? Mucho más aún cuando son las niñas. Por supuesto, este es el resultado de decir por qué las niñas no deben contraer matrimonio cuando hay niveles de pobreza que sus padres imponen la decisión frente a lo que una niña quiere ser en el futuro. Es decir, borrados totalmente todas sus aspiraciones de una vida distinta. Ahora, eso también, yo quiero concluir con algo. Si hay una estadística entre la relación, si es que hemos disminuido los embarazos adolescentes, yo puedo decirles que en el Ecuador, a raíz de la aprobación de la norma en el 2005, anterior a la aprobación de la norma, hicimos una revisión de cuántas niñas acuden a la escuela. No sobrepasaba el 42%. Hoy con satisfacción decimos que el 97.5% de nuestras niñas están en la escuela. Ya no están cuidando niñas a niñas, ya no están siendo niñas esposas, están siendo niñas cumpliendo sus roles de prepararse, de acudir a la escuela, de tener una atención distinta. Y entonces cambia la vida de la gente. Porque en otros países el poder casarse ha sido ligado al factor educativo. Entonces ponen como requisito para contraer matrimonio el tener determinado nivel de escolaridad. No sé si en este caso la legislación o la modificación que se hizo ayer ató esta situación, matrimonio a cumplir con cierto nivel educativo. Para nada. No, está no solamente está libre, pues así, claro, es solo 18 años, ¿verdad? De edad.
hombres o mujeres, no especifican. Pasemos a las razones por las cuales las niñas se casan, que es el factor, digamos, eminentemente civil. ¿Cuáles son las razones, aparte de que algunos padres de familia pues las obligan a casarse? Algunas veces es por factores económicos, hemos mencionado que es porque resultan embarazadas y con la idea de honrar a la niña y de asegurar el futuro al chiquito que va a nacer y que se le pueda asegurar una pensión, educación, salud y demás, pues se recurre al matrimonio. Pero ¿no será que las deja en situación de mayor vulnerabilidad el hecho, por un lado, de que no van a poder contraer matrimonio? Y si resultan embarazadas a los 14 años, eso las va a dejar más vulnerables en el sentido de que van a tener más posibilidades de trabajar y de tener que sostener por sí mismas al chiquito que van a nacer. Pero, Carmencita, esto va vinculado con la responsabilidad paterna. Es que no puede ser que las mujeres sigamos asumiendo sola la responsabilidad. No nos quedamos embarazadas solitas porque queremos, siempre hay una pareja. Entonces esa responsabilidad se mantiene, eso no se está derogando. La obligación de mantener un hijo pero ya de por se sí mantiene. ahora en el país, en Guatemala, es uno de los países en donde más irresponsabilidad paterna hay. Si uno ve las cifras y las estadísticas de cuántos hogares de mujeres que son cabeza de familia, es impresionante en Guatemala, que tienen que sacar adelante a sus hijos, siendo que están casadas por lo civil. Ahora, si una adolescente resulta embarazada e igualmente se le va a negar la posibilidad de casarse, las posibilidades de que ella se constituya en cabeza de familia son aún mayores, o ustedes me corregirán. No, considero que no, que es el mismo riesgo. Pongamos, este mensaje de la mayoría de matrimonio es que el matrimonio no es para borrar la deshonra que pasa. Muchas veces se les obliga a casarse porque están embarazadas para borrar esa deshonra, ¿verdad? Todavía en unos códigos en nuestro país ya no, quitamos eso, pero en la mente sigue estando. Sigue vigente. Que el matrimonio es para quitar esa deshonra de estar embarazada y no estar casada. Entonces sí, pero lo que tú decías, el tener más hijos, ¿verdad? Y permitir esa licencia de tener relaciones sexuales provoca más pobreza, porque no están preparadas ni las mujeres para mantener solas a sus hijos, ni como matrimonio. Ni el joven adolescente. Y el joven más, entonces es más y eso que estamos pensando que se va a casar con un joven, pero muchas veces las han casado por cuestiones económicas con una persona que les duplica, triplica la edad, ¿verdad? Y aquí en Guatemala hay historias de por una vaca, por un caballo, salió hace poco de un pueblo de Petén. Se nos ha terminado el tiempo y definitivamente vale la pena desagregar todo este análisis, ir mucho más al fondo de los hechos, pero me tengo que ir, así que muchísimas gracias, senadora, por habernos acompañado. A ustedes, solo decirle al país que esta norma no es suficiente por sí sola. Necesitamos cambiar otras normativas que garanticen el acceso en igualdad de condiciones, el acceso a educación, el acceso a programas de salud, de acceso en igualdad de condiciones, repito nuevamente, porque es importante eso. Entonces hay que cambiar las normativas que siguen reproduciendo esos mismos patrones de machismo. Las normas se construyen desde la necesidad de los hombres, las normas se construyen desde la necesidad de los adultos. Las normas tienen que construirse desde la necesidad y la demanda de los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas y por supuesto de los hombres, es decir, de la sociedad en su conjunto. Pero hasta ahora no hay un solo dato que diga, por ejemplo, que 5 de cada 10 niños son abusados sexualmente. No lo hay. Gracias, senadora Peña. A la vez, para y Carmen finalizar, López de Cáceres, ya se nos terminó el tiempo. Gracias. Entonces, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, pero así es lamentablemente el tiempo en televisión. Estamos sumamente cronometrados y mucho más que atender en la agenda informativa de la mañana. Y para ello volvemos con Carolina y con Mario a la mesa principal. Tengan todos ustedes muy feliz fin de semana.